compartir se llama ¿cuál es la evidencia de un pueblo que obedece la voz de su Dios? Leamos nuevamente el texto de Ageo capítulo 1, verso 12 al 15, por favor. Vaya conmigo nuevamente. Dice: y Zorobabel ben Salatiel y Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Yahweh, su Dios, mediante las palabras del profeta Ageo, tal como Yahweh, Dios de ellos, le había mandado. Y el pueblo tuvo temor delante de Yahweh. Entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Y Yahweh excitó el espíritu de Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué ben Josadac, y el espíritu del resto del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Yahweh Sabaoth, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de ti, Señor. Nunca es repetitivo, Señor, venir delante de ti y reconocer nuestra incapacidad, nuestra necesidad, y que necesitamos que tu Espíritu Santo hoy día abra nuestro entendimiento, nos hable profundamente al corazón, que el Evangelio, Señor, pueda traer la luz necesaria a nuestra vida y que te glorifique sobre todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, danos fuerza. Señor, somos incapaces por nuestro intelecto, somos incapaces por nuestras habilidades de lograr ese objetivo. Si tu Espíritu Santo no está obrando en nuestro corazón, difícilmente, Señor, podremos captar lo que tú quieres hablar hoy en nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Manifiesta la presencia de Dios en nuestros corazones y abre nuestro entendimiento. No nos dejes en ignorancia, Señor. No nos dejes en ignorancia, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Un niño y una niña que eran vecinos y jugaban juntos casi todo el día, y como iban a la misma iglesia, juntos también reconocieron a Jesús como su Salvador. Un buen día, el niño dijo a su mamá: no me cabe la menor duda de que Emma verdaderamente se convirtió en una excelente cristiana. La madre le pregunta: ¿por qué tienes tanta seguridad de eso? A lo que el niño replicó: porque juega como una niña cristiana. Si le quito todos los juguetes, no se impacienta, y antes de aceptar a Jesús, se disgustaba por todo y era egoísta. Nunca jugaba como yo deseaba, sino que siempre había yo de que darle la preferencia a ella para evitar que me dijera: ya no juego contigo, eres un mal muchacho. Este niño, dentro de su contexto, tiene la claridad de que su amiga es creyente por una evidencia. Y es esa evidencia que hoy día el mundo nos clama a gritos, ¿o no? El mundo clama por una evidencia para demostrar nuestra cristiandad, para mostrar nuestra fe. Hoy en día nos piden evidencia por todos lados. Vivimos en un contexto donde todo a nuestro alrededor nos pide evidencias. Las diferentes áreas de trabajo exigen evidencias para ser creíbles. ¿Y para qué decir la ciencia actual? Donde se arguye que es la gran demostradora de evidencia y que la ciencia actual es la única verdad absoluta, pareciera. Porque hoy día no puedes cuestionar la ciencia. ¿Le vamos a decir a algún científico que no creemos en la teoría de la gravedad? Bueno, yo dejé de creer hace un tiempo en la teoría de la gravedad, pero ese es mi problema, ¿cierto? Pero le puedo decir yo a un científico, a alguien que no ha estudiado ciencia, que no soy científico, que yo no creo en la teoría de la gravedad. El científico va a abrumarme con sus respuestas y lo más probable es que yo quede sin palabras. Por ende, cuando tú confrontas a un científico con una posición distinta a ella, por lo general siempre parte el argumento avergonzando al que cree lo contrario a él. Y pareciera que en teología es lo mismo.
¿cierto? Donde pareciera que son ellos los únicos que poseen esa evidencia para ser creíbles, porque en la práctica las personas y las áreas de trabajo piden evidencias para tener credibilidad. La gente pide evidencia para que haya credibilidad. Todos buscan evidencias para ser creíbles. Todos buscamos evidencias para ser creíbles o demostrar que estamos en lo cierto. Y al igual que las personas de hoy en día, esperan una evidencia en virtud de la fe que poseemos. Si decimos ser cristianos, entonces conduzcámonos como cristianos. Si decimos amar a Jesús, entonces amemos a Jesús y no peleemos al hermano. Porque la misma palabra dice que si amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, que somos mentirosos. Entonces hay una evidencia contraria que no nos legitimita. ¿Es la palabra correcta? Eso mismo, que ellos dijeron. Ya se lo graban, porque no lo voy a volver a repetir, no me sale. ¿Ok? Buscamos lo que ellos dijeron, ser creíbles ante la sociedad, hacia las personas. Por ende, en nuestro entorno evangélico buscamos evidencia y justificamos, o mejor dicho, creemos que si un hermano no manifiesta cierta evidencia, no es creyente. Y lo juzgamos por la evidencia que observamos. ¿Cierto? Todos hacemos lo mismo. No me vengan a hacerse los santos ahora, porque todos hacemos lo mismo. Ahora, no podemos negar que las Escrituras igual hablan de una evidencia para la demostración de una verdadera vida cristiana. No podemos negar eso. El problema quizás radica cuando queremos que esa evidencia sea observable a nuestro juicio y a nuestra moral. Es ahí cuando cometemos algunos errores. Pero no podemos negar que la Biblia nos exige evidencias de una vida cristiana. Aquel que dice que tiene una relación con Dios, entonces debe demostrar un carácter como Cristo. Aquel que dice que conoce la Escritura, entonces debe saber comunicar las Escrituras y aplicar los principios para que esa comunicación sea efectiva y todas la puedan entender. Asimismo, este pueblo manifestó ciertas evidencias que indicaron que habían oído o obedecido a Dios en el mandato del profeta para la reedificación del templo. Hay ciertas evidencias que nos entrega el texto en que nos indica que este pueblo sí escuchó la voz de Dios, sí obedeció a Dios. No así cuando uno ve a los apóstoles ahí en Mateo 28, versos 16 y 17. Si leo Mateo me dice que ellos fueron a Galilea, pero si empiezo a ver todo el contexto me doy cuenta que ellos se quedaron escondidos, llorando en un cuartucho de 3x3 en Jerusalén, sin creerle al maestro los 3 años que había estado. Wow. Es complicado cuando uno se da cuenta de esa evidencia ahí en Mateo 28. Y a la vez doloroso. Recordemos que este pueblo venía hace 18 años haciéndose los locos con la labor que el Señor les había encomendado. La pregunta es, ¿cuántos años llevas tú haciéndote el loco con el llamado o el don de Dios que Dios te ha dado? Y has puesto todas las excusas a vida y por haber. Que no tengo tiempo, que el trabajo, que la familia, que los niños, que no quiero comprometerme, que esto, que aquí, que allá. Busca todas las excusas que quieras, pero son solo eso, excusas. Cuando uno lee las Escrituras no debe olvidar que más de la mitad de ella es narrativa. Recuerden que la Biblia en su gran porcentaje, más de 3/4 partes de la Biblia, son textos narrativos. Y por ende debemos saber cómo se trata un texto narrativo para poder entender lo que nos quiere comunicar. Veamos un ejemplo aquí mismo de Ageo. Y en los textos narrativos hay escenas, y cada escena tiene elementos fundamentales que nos ayudan a comprender su significado. En el texto de Ageo, solo el capítulo 1, incluyendo lo que vamos a compartir hoy, debiera existir los 6 principios básicos de un texto narrativo. ¿Cuáles son esos 6 principios básicos cuando uno lee un texto narrativo que debe de encontrar? Primero, la situación inicial. Segundo,
un problema. Tercero, el proceso para tratar ese problema. Cuarto, el clímax de la narrativa. Quinto, el desenlace. Y sexto, la situación de cierre. Si uno lee el texto de Ageo, capítulo 1 hasta el capítulo 1, verso 1 hasta el 15, uno puede darse cuenta que la situación inicial parte en el verso 1, que ese es el contexto del pasaje. ¿Ok? Ahí está el contexto del pasaje, ahí parte esta narrativa. Segundo, el problema se manifiesta en el verso 2 al 4, donde el problema de este pueblo era la negación durante 18 años de construir el templo de Dios, en contraste con la preocupación excesiva de arreglar sus propias casas, que es muy similar a lo que hoy día vemos en la iglesia actual del siglo XXI. Una preocupación excesiva de sí mismos y de su propio entorno en desmedro de la preocupación de la extensión del reino de Dios. Y recuerden que estamos puestos aquí en la tierra para extender el reino. Estamos puestos aquí en la tierra no para hacernos millonarios, aunque si Dios te lo permite, gloria a Dios. No tenemos problema con eso. No es la búsqueda de tu felicidad por la cual estás puesto en la tierra. La búsqueda de tu felicidad solo se encuentra cuando encuentras el objetivo para tu vida, o mejor dicho, el propósito eterno para tu vida. Ahí está la felicidad real y concreta. Lo demás es solo un espejismo. El proceso para tratar ese problema, que es la falta o la despreocupación del trabajo en la obra del Señor, el profeta Ageo lo demuestra en el verso 5 al 8, haciendo una reflexión en dos aspectos. Primero, examina tu corazón, que es lo que vimos, ¿cierto?, en la primera serie de sermones, cuando vimos, ahora es tiempo de ordenar nuestras prioridades. Dijimos que había que ordenar la prioridad del tiempo, de los deseos y de qué más. A ver si se acuerdan. No, ya lo prediqué hace mucho tiempo, entonces no se me acuerdan, no importa. Los voy a obligar a que lo vayan a buscar en sus anotaciones cuando lo encuentren. ¿Ah? Aleluya, están todos como serios. ¿Por qué? Me puse muy pesado con la predicación. Tranquilo, relájense, tranquilo. Cuarto, dijimos el clímax. El clima de esta historia, de esta narrativa, está en el verso 9 al 11. ¿Por qué? Porque aquí viene toda la crisis que se le produce a este pueblo. Yo detuve la siembra, yo detuve el fruto, yo intervine, dice Dios. Ahí está el clima, la intervención de Dios. ¿Para qué? Para que les vaya mal. ¡Wow! Pero ¿cómo si Dios es amor? Sí, Dios es amor, sin duda. Y porque te ama, Dios provocó que te fuera mal para que te dieras cuenta y pusieras tu mirada en la cruz del Calvario. Amén. Así que Dios no ha dejado de amarte. Es parte de su amor que te lleve a situaciones difíciles y de crisis en la vida. Amén. Quinto, el desenlace. Está en el verso 12 al 14c, que lo vamos a compartir hoy día. Y la situación de cierre está en el verso 14c hasta el 15. Amén. Eso es una narrativa. Y para poder comprender esta historia, entonces uno tiene que tener claro cómo se desarrolla esta escena. Porque lo que cambia una escena es el tiempo y el lugar. Esos son los principios que se utilizan para interpretar un texto narrativo. Lo que cambia de escena es el tiempo y el lugar. Entonces tú en la lectura tienes que ver si hay un cambio de tiempo y de lugar. Si hay un cambio de tiempo y lugar, hay un cambio de escena. O sea, parte otra escena, otro contexto. Amén. Dicho esto, entonces podemos empezar a profundizar este texto. La primera evidencia, respondiendo a la pregunta que nos hicimos, porque recuerden que es una pregunta, y si es una pregunta al sermón, entonces tenemos que responderla. No puedo hacer la pregunta y dejar todo ahí en el aire. La primera pregunta, la pregunta esa se responde con el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Que el pueblo tuvo temor. La primera evidencia de un pueblo que oye o obedece la voz de su Dios es porque hay temor. Una fábula de Esopo que se llama Había una zorra que nunca había visto un león, dice lo siguiente:
la puso el destino un día a esta zorra delante de la real fiera. Y como era la primera vez que le veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar una conversación. En la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor, pero mantén siempre la distancia y prudencia adecuadas, dice esta fábula de Isopo. Lo primero que hubo en este pueblo fue temor, y tenemos que definir si este temor fue un miedo o realmente hubo otra acción o otra actitud que provocó la voz del Señor a través del profeta Ageo. No hay evidencia más necesaria y hermosa a la vez que esta, que en nuestra vida haya temor de Dios. Lo que debiéramos nosotros como padres enseñar a nuestros hijos y crear en ellos firme realidad es un temor a Dios. Cuando erramos el blanco en la educación de nuestros hijos y no le enseñamos el temor a Dios, lo más probable es que nuestros hijos tengan actitudes que no son las correctas. Pero el temor a Dios es fundamental para enseñar a nuestros hijos. Aunque la palabra pudiera ser mal interpretada por algunos, acá no está refiriéndose al miedo paralizante que pueden provocar algunas fobias, como mi esposa que le tiene miedo a los pájaros, las palomas. La ve una paloma, la ve a 1 kilómetro y la empieza a espantar. Yo no sé cuál es su fobia, pero cualquier temor que usted tenga siempre lo va a paralizar. El temor por lo general paraliza, ¿ok? El temor, el efecto que provoca en el hombre, el miedo, estoy hablando de ese temor ahora, del miedo, te paraliza, te detiene, te impide avanzar. Ni tampoco se está refiriendo al temor de saber que tu casa, o que en tu casa hay alguien extraño mientras tú estás aquí. No es muy alentador, pastor, que me diga que en mi casa me están robando, ¿cierto? Habría temor. No, acá tiene otro significado. La palabra es yaré o yarej, y básicamente el verbo connota la reacción psicológica de, llamamos, temor. En Génesis 32:11 vemos esta reacción. Jacob oró: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Por qué Jacob le tenía miedo a Esaú? Porque le había quitado la primogenitura con engaño. Y obviamente Esaú lo estaba buscando para matarlo. Y él tenía miedo de su hermano. Otro pasaje que también cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yaré o yarej connota temor reverente, o mejor dicho, ser reverenciado. Y a eso está apuntando este pasaje. Este pueblo tuvo un temor reverente hacia Dios. Reconoció quién era Dios y lo que el profeta estaba diciéndole a este pueblo. Es más que simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Algunos ejemplos de esto serían, por ejemplo, Génesis 28:17. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay una reverencia, hay un reconocimiento de la autoridad. Éxodo 14:21 dice: temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Otra vez el pueblo, escuchando la voz de Moisés y de los emisarios, temió el pueblo. Hubo una reverencia, hubo un reconocimiento de que era Dios mismo hablando al pueblo. Y eso provocó reverencia, reconocimiento de la autoridad. La autoridad no se gana porque eres más dictador para tomar decisiones. La autoridad viene y proviene a través de la vida misma que uno refleja. Eso es un principio de liderazgo. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yaré connota temor reverente, o mejor dicho, ser reverenciado.
es más que simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder. Lo repetí, mira qué entretenido. Hice 2 veces el mismo PPT. Saltémonos eso entonces. ¿Por qué nos dice la Escritura sobre este temor reverente? O mejor dicho, ¿sobre qué es este temor? Hay 3 cosas que podemos decir sobre el verdadero temor a Dios. Y 3 cosas que aprendemos del temor. Lo primero que aprendemos del temor: el salmista nos enseña que este temor o reverencia a Dios se aprende. Tú no naces sabiendo temor a Dios, se tiene que aprender. Ninguno de nosotros nace sabiendo el temor a Dios. Se debe aprender. El Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. Debemos de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Amén. Sin duda, siempre la última respuesta, la última acción de esa enseñanza siempre va a estar en ellos. Nunca está en ti. Ojo. Porque les podemos enseñar todo el Evangelio y todo el temor a Jehová, y aún así ellos mandaron a la punta del cerro todo ese conocimiento. Porque la última palabra no está en ti, está en ellos, en su relación con Dios. Amén. Eso es lo primero que aprendemos, que el temor se aprende. Hay que aprenderlo, hay que enseñar sobre el temor a Jehová. Segundo, el salmista nos enseña que este temor es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser más que inteligente? ¿Sabes cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? ¿Quién me puede decir algo? La diferencia entre inteligencia y sabiduría es sencilla. Inteligencia es adquirir conocimiento. Lo que uno hace en el colegio, en la universidad, la vida cotidiana, todo eso es adquirir conocimiento. La sabiduría es la puesta en práctica de ese conocimiento que uno tiene. Tú puedes ser inteligente y no sabio. Ojo. El Salmo 111, verso 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. ¿Usted es insensato? No lo creo, ¿cierto? Y como no somos insensatos, entonces debemos ser sabios. ¿Qué es lo que es ser sabio? Ahora viene la tercera enseñanza. Tercero, Salomón nos da la verdadera esencia de lo que es el temor al Señor. Él nos dice que en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es ser sabio entonces? Desde la perspectiva del Evangelio, apartarnos del pecado, apartarnos de la rebelión, apartarnos de la maldad. 3 cosas que aprendemos de este temor reverente hacia Dios. Esto es la esencia de un verdadero temor o reverencia a Dios. Es dejar el pecado, es vivir cada día apartándonos para Él en todo momento. Amén. Este pueblo entonces tuvo este temor reverente. Tuvo este temor reverente hacia Dios. ¿Y cómo lo demostraron? Con una segunda evidencia. Aquí viene la intervención de Dios. Jehová despertó su espíritu. Aleluya. No tan solo oyeron, obedecieron, porque la palabra oído, que es Shema, cierto, también se puede decir obediencia. Tiene las 2 connotaciones, ¿ok? Cuando habla la Biblia aquí en este contexto, decir, la Reina Valera dice, y oyó el pueblo, está diciendo obedecieron, actuaron de acuerdo a lo que estaban escuchando. En otras palabras, Shema es una palabra que es un oír inteligente, con sabiduría. Eso significa Shema, un oído o un oír con inteligencia, con sabiduría. Y segundo, el Dios, el Yahweh, el Jehová, el Elohim, despertó el espíritu. ¿De quién? De Zorobabel, de Josadac y del resto del pueblo. Todos fueron despertados. Aleluya. ¿A cuántos de aquí les cuesta mucho despertar en las mañanas?
¿cierto? Y ponen la pequeña trampa de la alarma como 5 veces. ¿Ah? Y cada vez que suena, ¡pum! ¡Pum! Cada vez que suena el despertador, oprime el botón de la alarma para poder dormir 10 minutos más. Pero no le basta con recurrir a dicha estrategia una sola vez. A menudo oprime el botón 2, 3 y hasta 4 veces. La palabra despertó en hebreo es ur y significa despertar o despertarse, remover, provocar. ¿Qué es lo que hace Dios con este pueblo? Los provoca, los despierta, los anima. 18 años sin construir el templo. 18 años con una espiritualidad basada en ellos mismos o una falsa espiritualidad. ¿Cuántos años llevamos nosotros en una falsa espiritualidad viniendo cada domingo a la iglesia? Pero sin ser despertados a la verdadera labor que Dios nos llama. Amén. El vocablo se halla tanto en el hebreo antiguo como en el moderno y también en el antiguo ugarítico. Se encuentra unas 80 veces en el Antiguo Testamento. Aparece por primera vez en la acepción de despertar o de provocar, ahí en Josué 5:12. Despierta, despierta, oh Débora. Pareciera que Dios tendría que decirnos lo mismo a nosotros. Despierta, despierta, Alejandro, es tiempo. Ahora es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Ahora es tiempo de reconstruir nuestra espiritualidad. Ahora es tiempo de consagrarnos. Ahora es tiempo de cumplir el llamado del Señor. Ahora es tiempo de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No es mañana. Ayer ya no fue. Pero no puedes seguir pensando en el futuro para hacerlo. Por lo general, ur significa despertarse de un sueño natural, como en Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y así la iglesia hoy día debe ser despertada, porque la iglesia está en un sueño, está en una automentira. Las palabras de Apocalipsis a la iglesia, cuando dice, oye, te crees rico pero eres pobre. La iglesia está en un sueño. Hoy día vivimos en un sueño. Estamos soñando, estamos jugando muchas veces a ser iglesia. Y qué terrible es darse cuenta de esa realidad, hermanos. Es doloroso al corazón darnos cuenta que muchas veces jugamos a ser iglesia. O del sueño de los muertos, Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. El término expresa la idea de provocar alguna emoción, de sentirse emocionado o excitado, como dicen algunas versiones. Dios excitó el corazón de este pueblo. Dios necesita provocarnos. Dios necesita levantarnos, hacernos despertar del sueño. No basta con solamente venir los domingos. No basta con cumplir. Porque muchas veces cumplimos por cumplir, para que nadie diga de nosotros que no cumplimos. Pero en la práctica necesitamos caminar más allá de la segunda milla. Porque en la segunda milla es donde encontramos la bendición y vemos la manifestación de su Espíritu en nuestros corazones. Amén. Cuando caminamos la segunda milla, cuando vamos más allá de nuestras fuerzas, cuando vamos más allá de nuestras propias intenciones y deseos, y somos capaces de morir en nuestros propios deseos, entonces empezamos a ver la manifestación de Dios sobre nosotros. Pero ojo, porque simultáneamente a caminar la segunda milla vas a empezar a ver que en el camino se van a levantar dificultades y conflictos. No va a ser gratis. No soy profeta, pero tampoco quiero serlo, pero te lo digo de antemano. En la medida que camines la segunda milla, se van a levantar situaciones difíciles, desde adentro primero y después desde afuera. Aleluya. Y este pueblo necesitaba sentirse provocado, despertado, ya que llevaban 18 años sin reconstruir el templo, 18 años preocupados por ellos mismos, y Dios quería cambiarle las expectativas de vida, lo estaba sacando del egoísmo, lo estaba llevando a romper el molde. ¿Cuál molde? El molde que esta sociedad nos ha impuesto, el molde de la excesiva preocupación de nosotros mismos, de buscar mi felicidad. Necesito ser feliz, deseo ser feliz y merezco ser feliz, porque ese es nuestro argumento.
Si trabajo de lunes a viernes 30 días o 24 días al mes, ¿por qué tengo que darle a la iglesia si es mi felicidad? Tengo muchas necesidades, no puedo dar. El molde de mis prioridades por encima de las prioridades de Dios. En palabras de Pablo a los Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto tiempo llevas tú preocupado de ti mismo? ¿Cuánto tiempo llevas tú encerrado en tus propias prioridades? ¿Cuánto tiempo llevas dejando que el mundo y sus afanes guíen tu vida? ¿Cuánto tiempo llevamos haciéndonos los locos? Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque hoy día Dios nos está despertando. Aleluya. Es tiempo de proclamar como Pablo lo hizo a los filipenses. En Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y por el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos provoque, nos despierte y que entendamos que somos responsables en gran manera de cómo estamos viviendo en la dinámica que Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo es el que nos va a impulsar, nos va a provocar. Porque déjame decirte algo, en la historia de tu vida eres solamente un copiloto. Porque en la historia de tu vida eres solamente un copiloto. Porque el que guía tu historia es Dios a través del Espíritu Santo que va manejando tu vida, aunque tú no te des cuenta. ¿Cuál dinámica? La dinámica que Dios quería que este pueblo viviera. ¿Cuál era? El verso 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. El Salmo 25 parte diciendo: he elevado mi alma a ti. Eso es lo que necesitamos cada día como iglesia, elevar nuestra alma, buscar el rostro del Señor, que Él nos guíe, que Él nos haga subir a su monte para después bajar y compartir lo que Él nos ha dado en intimidad y compartirlo con otros, y a esos otros traerlos para después edificarlos y que ellos aprendan a subir al monte y sucesivamente, y se produzca la retroalimentación. Amén. En otras palabras, cumplir con la misión de Dios. Amén. Necesitamos ser despertados para cumplir la misión de Dios. Y tercera evidencia que vemos en el texto, se desarrolla el trabajo en equipo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La final del verso 14. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. ¡Wow! Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Las abejas nos pueden mostrar algo de trabajo en equipo. En un día caluroso, la mitad de las abejas se quedan atrás en la colmena batiendo sus alas, mientras la otra mitad sale para recoger polen y néctar. A razón de las alas batiendo, la temperatura en la colmena se baja como 10 grados menos de lo que está afuera. Las abejas se turnan para que las abejas que batan sus alas un día recojan la miel al día siguiente. Qué hermoso trabajo en equipo nos muestra la naturaleza. ¿Qué pudiéramos decir del trabajo en equipo de las hormigas? ¿Cierto? Como ellas, como un equipo, guardan su comida en el verano y la guardan para el invierno, y ahí en el invierno ellas están tranquilas. Y así tenemos miles de ejemplos del trabajo en equipo. Pero pareciera que el ser humano no sabe lo que es trabajo en equipo. La palabra hebrea que se usa para decir vinieron es asaj. En clave teológica, asaj se aplica a la respuesta humana a las iniciativas divinas. O sea, vinieron porque Dios los convoca, porque Dios había despertado su espíritu. Ellos vinieron
Por eso vuelvo a insistir, nosotros somos solamente copilotos de este trayecto de vida que vivimos con Cristo. Porque Él va manejando el auto y no te va a pasar el volante, ¿entiendes? No te va a pasar el volante. Dios ordena a Noé, hazte un arca de madera de Ofer, en Génesis 6:14. Del mismo modo se ordena a Israel que construya un santuario para Dios, ahí en Éxodo 25:8. Dios es el que despierta y el que después exige al pueblo que hagan algo. ¿Cuándo? Cuando ya le ha dado todas las herramientas para que cumplan el llamado y el propósito de Dios. Dios no nos va a exigir hacer algo si no nos da todas las herramientas necesarias para hacerlo. En otras palabras, que ellos vinieran es una respuesta a lo que Dios había hecho. ¿Y qué había hecho? Los había despertado, les abrió los ojos, les mostró que estaban equivocados en sus prioridades, en su vida cristiana. No importaba cuántas veces se reunieran a la semana, estaban equivocados, estaban errando sus prioridades y Dios necesitaba intervenir, como Dios necesita intervenir hoy en la iglesia del siglo XXI y en nosotros principalmente. La palabra que designa trabajaron es melaka, propiamente delegación, en especial ministerio o generalmente empleo o trabajo, también propiedad. La realidad de este pueblo era el egoísmo, por ende, donde hay egoísmo difícilmente habrá unidad y compañerismo. Pero preguntémonos nosotros, seamos más explícitos. Como Iglesia Reformada Puerta de Vida, ¿trabajamos en compañerismo? ¿Trabajamos en unidad? ¿Están todos los ministerios integrados al gran propósito que tenemos como iglesia? Miremos el consejo del apóstol Pablo a los Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que eran cagüineros estos de Cloé, ¿cierto? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, o yo de Cefas, y yo de Cristo. Y estos eran los peores según la historia eclesiástica. Lo que decían yo de Cristo eran los peores. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A la luz de ese pasaje, si nos tenemos que examinar nosotros mismos, ¿podemos decir, trabajamos como un solo hombre? Fíjese lo que dice Amós, capítulo 3, verso 3. Hace una pregunta categórica. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podremos crecer? ¿Podemos desarrollar la misión de Dios si no estamos de acuerdo? ¿Si no estamos unidos? ¿Si no estamos trabajando como un solo hombre? No por un beneficio personal o de individuos, sino por el foco real, darle la gloria a Dios y que el reino se extienda. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya. Dios, enséñanos a trabajar en compañerismo y en unidad. Lo interesante es que no estaban trabajando en cualquier parte. Ellos estaban trabajando en la casa de Jehová de los ejércitos. Este pueblo en el tiempo de Ageo estaba trabajando en la casa del Señor. Ellos por fin habían entendido que la verdadera labor la debían realizar en la casa de Jehová. Hoy día, ya dijimos hace unas semanas atrás, no necesitamos el espacio físico como este pueblo en aquel momento. Hoy día yo soy en la iglesia, tú eres el templo. Nosotros somos ese elemento que en ese momento se estaba poniendo en disputa en relación de Dios con el pueblo. Porque era el lugar donde representaba la comunión y la intimidad con Dios. Amén. Eso representaba el templo para el tiempo de Ageo. La iglesia debe aprender a trabajar en unidad. Jesús fue enfático cuando enseñó sobre una casa dividida. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Pablo ratifica esto en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Aleluya. Y como conclusión entonces, y para recordar lo que hemos visto hoy, un pueblo que escucha la voz de Dios tiene estas tres evidencias. Hay temor en su corazón, su espíritu es despertado y trabajan en unidad. Y podríamos terminarlo aquí, salir de aquí pensando en esto. Pero no podemos finalizar así, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Y hay una frase que es la que culmina todo esto. El verso 13, ¿quién me lo puede leer, por favor? El verso 13, la parte final del verso 13 de Ageo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahí está la clave. Yo estoy con vosotros. Amén. Aleluya. Tenemos estas evidencias porque Él está con nosotros. Porque Él se comprometió a estar con nosotros. Amén. Cuando el hombre cae, Él se compromete a través del pacto de gracia. Y a través de la simiente de la mujer iba a traer el Redentor para nuestra vida. Y sabiendo que no podíamos cumplir nosotros esa misión, Él dice, yo estoy con ustedes. Y Jeremías 31, verso 31, ratifica eso y dice, pondré mi ley en sus corazones y en su mente. Y ninguno más será enseñado por su hermano, porque me revelaré yo mismo a ustedes. En otras palabras, Él se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran promesa de la gran comisión. Al final de Mateo 28:20 que dice, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Él va a estar con nosotros? Cuando entendamos que debemos cumplir la misión de Dios. Amén. Aleluya. Continuar y ser la iglesia. Aleluya. Ser la voz y las manos de Dios en un mundo necesitado. Amén. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús debemos reconocer, Señor, que nuestra obediencia o nuestras evidencias no son producto de lo bueno que nosotros seamos. Amén. Es producto, Señor, de tu obra a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos incapaces, Señor, de obedecer de forma natural. Somos incapaces, Señor, de poder cumplir tu misión de forma natural. Necesitamos que tú intervengas, Señor. Necesitamos que despiertes nuestro corazón, Señor. Que despiertes nuestra vida. Que despiertes todo nuestro ser, Señor, a honrarte, a glorificarte y a extender tu reino, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Amén. Así es, Señor. Si tú no intervienes en nosotros, Señor, seguiremos viviendo una fe, Señor, quizás no en ti, sino en nosotros mismos. Saca nuestro egoísmo. Manifiesta tu reino en nuestros corazones, Señor, para que Cristo sea exaltado. Porque tú nos llamaste, Señor, con un propósito, para glorificar tu nombre y para extender, Señor, y ser tu voz y tus manos aquí en la tierra. Queremos que tú conduzcas, Señor, este vehículo de la vida. Queremos seguir siendo los copilotos, pero queremos que tú, Señor, nos indiques en cada momento el camino, en cada momento el paso de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.